En este video grafaremos la función segura utilizando la identidad reciprocal. Seguro θ es igual a 1 dividido por cosine θ. Entonces, si eres familiar con el gráfico de igual cosine θ, como vemos aquí gráficos en azul claro, podemos usar estos valores de función para determinar los puntos en el gráfico de igual θ segura. Entonces, por ejemplo, donde cosine θ es igual a 1 el reciprocal de 1 todavía sería 1. Así que este también es un punto en igual θ seguro. Y así como este punto aquí, donde coseta θ es igual a -1 seguro θ también sería -1. Así que hay 3 puntos en el gráfico de igual seguro θ. Ahora consideremos donde cosine θ sería 0. 1 dividido por 0 no estaría indefinido, así que donde el cosine θ es 0 seguro, θ no estaría definido, y eso es realmente donde tenemos un asíntoto total vertical. Así que donde cosine θ es 0, por ejemplo en π2, segura θ tendría un asíntote vertical. Y esto sería verdad donde cosine θ es 0, aquí, aquí y aquí también. Así que avancemos y bosquejemos en nuestras asintóticas verticales. Ok, ahora debemos dejar determinar algunos puntos en el gráfico de igual seguro θ en estos varios intervalos. Y comience con el intervalo de π2 a π2. En alguna parte aquí cosina θ sería igual a 1, 2. Y donde cosine θ es igual a medio hexágono reciprocal sería 2. Así que el valor de la función segura sería 2. Tal vez este punto aquí. Y a medida que el valor de la función coseno se aproxima a 0. Entonces en algún lugar a lo largo de su 1, 4, y el recíproco de 1, 4 sería 4. Tan seguro θ es igual a 4. Y lo mismo sería verdadero aquí en esta región donde el cosino θ es 1, 2 seguro θ sería 2. Y más aquí donde está 1, 4 seguro θ estaría 4. Así que aviso cuán rápidamente tenemos una bonita pieza del gráfico de función segura. Y podemos hacer lo mismo entre cada asíntoto vertical. En alguna parte aquí coseta θ es igual a -1, 2. El reciprocal de -1, 2 sería -2. En alguna parte aquí cosina θ es -1, 4, el recíproco es -4. Aquí donde cosine θ es igual -1, 2 reciprocal sería -2. Y donde su guión cuarto hexágono reciprocal es -4. Vamos y solo hagamos una pieza más. Otra vez, donde cosine θ es medio hexaneuto en algún lugar aquí. Seguro θ sería 2 más aquí, como viene en algún momento aquí. Y entonces donde cosine θ es 1, 4 seguro θ estaría 4 aquí y puede alguno en alguna parte aquí. Tan rápidamente podemos obtener un gráfico de igual seguro θ basado en el hecho que es igual a 1 sobre el coseta θ.